Hola, soy Rafayala y esto es Gobierno Transparente Podcast, el espacio donde hablamos con las personas que están cambiando el sector público desde dentro, todos los lunes a las 7 de la mañana en tu plataforma de podcast favorita. Empezamos. Hoy nos acompaña Alberto Bella, gerente de Gaia X España, también de la red de expertos de la Fundación Cotec en datos abiertos, investigador, creador de muchísimas iniciativas de todo tipo que ahora tendremos ocasión de que nos explique, sobre todo en el Open Data, los datos abiertos y la apertura de nuestras instituciones y sector público y sector también privado. Alberto, que nos conocemos hace muchos años, es tu primera vez en nuestro podcast, queríamos que estuvieras y la verdad es que bueno, muchísimas gracias por aceptar. Y lo primero que te quiero preguntar, yo te he hecho una breve mini bio de quién eres, pero para los que no te hayan conocido, ¿quién es Alberto Bella y por qué estás aquí? Bueno, en realidad yo creo que como persona no tengo interés de conocimiento. Yo creo que lo más importante es las preguntas que nos tenemos que plantear. Y en una sociedad como la nuestra, las preguntas que nos tenemos que plantear es los datos a dónde nos llevan, qué beneficios nos incorporan a la sociedad ahora donde está la inteligencia artificial. Yo, mira, he acuñado una frase, dice, parece que estamos en el mismo mundo, pero en realidad es uno distinto. O sea, con la inteligencia artificial estamos en otro mundo, pero digamos, las calles no han cambiado, pero en realidad la forma de que vamos a trabajar, los productos que vamos a generar, va a cambiar casi todo. Y por supuesto, los datos van a ser los cimientos sobre los que va a cambiar todo esto. Bueno, entonces, ¿estamos viviendo una evolución natural de lo que son los datos abiertos o estamos entrando en una etapa completamente diferente en cómo se van a gestionar y aprovechar estos datos, que es lo importante? Las dos cosas son ciertas. A ver, los datos abiertos estamos viviendo una evolución para enriquecer ecosistemas de datos también privados, ¿vale? Entonces, los datos abiertos son pues el solar de la casa sobre la cual se crean nuevos servicios de valor añadido que enriquecen a la sociedad. Pero de repente ha llegado la inteligencia artificial y entonces de repente tanto la forma en que los utilizamos como la cantidad de que los utilizamos, de repente queda accesible a mucha más gente. Y esto trae cambios totalmente estructurales. Y si quieres, luego empezamos con algunos de ellos. Vale, perfecto. Por lo tanto, si le tienes que poner, te atreves a poner nota al ecosistema ahora mismo de datos abiertos en España en el 2026, ¿qué nota le pondrías? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el estado del arte actual de los datos abiertos? A ver, esto no es que no quiera responder a la pregunta, pero es... Si lo pensamos desde el impulso que le están dando las administraciones públicas, yo le pondría un 6. Hay un trabajo hecho, pero hemos perdido la fashion. Los datos abiertos estuvieron muy de fashion desde el 2012 al 2016, pero ahora no están fashion. Pero de repente con la irrupción de la inteligencia artificial se están convirtiendo en los elementos clave, pues tanto para enriquecer lo que son los espacios de datos, que entiendo que hablaremos posteriormente, como para nuevos usos que antes estaban alejados de la ciudadanía porque requerían un esfuerzo tecnológico notable y ahora de repente todas esas barreras se han caído. Entonces, en ese sentido, le ponemos un 6 al impulso que tenemos y le podríamos poner un 8, un 9 a las posibilidades que tenemos ahora mismo. ¿Y son conscientes los responsables, tanto políticos, politécnicos y también, bueno, directivos públicos con los que, bueno, pues se trabaja o colaboras todos los días? ¿Son conscientes de esto que estás diciendo? No. Digamos, lo han oído, pero no han empezado a degustarlo. Y cuando empiezas a degustarlo, a ver, no es que, digamos, la parte de los datos apoyados en la inteligencia artificial, no todo es simple, ¿vale? No esto ya está, haces clic y todo se soluciona. No es así. Hay mucha artesanía antes. No, es que hay que aprender a cómo es, no sé, cómo te dan un avión. Oye, un avión te puede llevar a otro continente, pero sí, hay que pilotarlo. Vale. Hay que saber, oye, hay que mover esta palanca, hay que hacer y mantenerlo. Mantenerlo. Mira, yo aquí, y esto es un poquitín de autopropaganda, en ratos libres he creado una iniciativa que se llama spain.meloda.org. ¿Qué he hecho aquí? Recopilar
todos los datos abiertos de España de Sí. aquellos portales de datos abiertos que tienen un API disponible. Está prácticamente acabado y no solo recopilo esos 200.000 conjuntos de datos, sino que en principio se evalúa la posibilidad de reutilización de cada uno de esos datos. Y la pregunta es, ¿por qué he hecho esto? He hecho esto porque antes yo era el responsable, junto con mis compañeros de la Universidad Rey Juan Carlos, Ujú. de un informe sobre estados de datos abiertos y muestreábamos 300 datos cada 2 años. Sí. Ahora vamos a poder muestrear 200.000 datos cada semana. Wow. Este es el tipo de cambio del que estamos hablando. Sí, es un cambio de escala, de enfoque y Y de valor. cualitativo es otra cosita. Oye, poniéndonos un poco en plan abogado, Sí, en plan sí, fiscal malo, ¿y sí. cuáles son los errores más frecuentes que siguen cometiendo nuestras administraciones a la hora de gestionar y publicar los datos? Mira, hay un error que además, curiosamente, este no se va a corregir con la inteligencia artificial, sino que se va a agravar. El Ujú, a ver. error que tenían es que cada uno iba por su cuenta y con la mejor intención publicaban fuentes de datos que era la misma fuente de datos con nombres distintos, con estructuras distintas. Esto lo que hacía era introducir un montón de, yo le llamo rozamiento, pero en realidad es una especie de barrera tecnológica a que tú utilices muchas fuentes de datos. Con la inteligencia Ujú, artificial, como es mucho más fácil generar, sí, esto va más. Y entonces yo creo que va a surgir, y este sí. proyecto, por ejemplo, que te estoy contando, la figura del, bueno, no tengo un nombre, pero vamos a llamarle agregador, del agregador que resuelve todos esos pequeños problemas individuales y te da una única fuente para que tú accedas a todo. Porque si no, la dispersión que tenemos actual nos va a parecer broma con lo que vamos a tener en un Claro, porque se futuro. puede multiplicar exponencialmente. Mira, si aquí hablábamos de 200.000 cada semana frente a Ujú, 300 cada 2 años, pues no es que sea lineal, pero bueno, una cosa que 1.000 veces, 10.000 veces, unas cosas así. ujú. Bueno, estamos hablando de estrategias de datos. ¿Qué está haciendo Europa en materia de que tú lo has investigado, has escrito? Sí, ¿Qué a está haciendo ver, Europa por los datos abiertos y si lo que está haciendo bien? ¿Y cómo está España respecto a Europa? bueno, a ver, fíjate, si tú me hubieses hecho esta pregunta hace 10 años, Ujú. yo tendría una respuesta clarísima porque yo era muy listo entonces y sabía perfectamente lo que había que hacer. Ahora que ya tengo algunos años más, tengo más prudencia y digo, a ver, Europa lo más destacable que está haciendo son los datasets de alto valor, que a mí me parece inicialmente una buena idea, que son una serie de conjuntos de datos que se entiende que facilitan la economía del dato. ¿Vale? Hay 6 tipos, no vamos a entrar en ellos, pero digamos que facilitan estructuralmente. Y en eso, bueno, pues hay un empuje. Pero claro, esto es una parte, esos 6 conjuntos de datos, que bueno, en realidad son 6 tipos de datos, más que 6 conjuntos precisos. Eh, Está muy bien, eso está muy bien. ¿Va a ser eso suficiente? Pues hombre, yo creo que no. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Mira, hay un problema que yo quiero traer a la mesa, que es el problema del consenso versus pionero. Hasta hoy, nuestra forma de ponernos de acuerdo era el consenso. El consenso son básicamente 2 años de expertos reuniéndose para decir, oye, ¿cómo deberíamos de publicar esto? Ujú, Eso ya no funciona, pero no funciona porque esté mal. No funciona porque estamos en un mundo que no va a la misma velocidad que iba. claro. Lo que funcionaba en el siglo XIX no funciona en el siglo XXI. Ujú. Desgraciadamente, estamos en otro mundo aunque se parece al mismo. Y entonces no hemos cambiado las estructuras y ahora es más, yo creo que más, tiene mejores resultados digamos, lo que yo llamo el liderazgo por pioneros. Es decir, un pionero publica una estructura de cómo se debería publicar un determinado conjunto de datos. Me Sí, voy a inventar uno, las fuentes de agua pública. Y lo importante es que si este pionero lo hace razonablemente, que lo haga de una manera con una licencia abierta para que todos lo puedan copiar y sí. lo puedan evolucionar y seguir. Porque si esperamos a ponernos de acuerdo ¿En en cómo ese debería periodo en que hacerse? Ujú. claro, resulta que la gente tiene que hacer cosas y al final cuando tú dices, oye, se debería hacer así, cada uno hemos hecho lo que mejor nos ha parecido, Ujú. tenemos una dispersión y volvemos al problema que teníamos antes, que como cada uno lo hace de una manera, eso genera un rozamiento que al final tú has publicado los datos pero no se usan. ¿Qué habrá pasado? Bueno, recordar que estamos hablando con Alberto Abella, experto en datos abiertos, investigador y gran conocedor de la apertura
en materia sobre todo de tecnología de datos en España. Pero quiero que nos comentes qué es exactamente Gaia X y qué papel puede jugar en la transformación del sector público en estos espacios de datos. Mira, pues Gaia X es un framework para proporcionar confianza en las transacciones de datos de todo tipo, Ujú. tanto abiertos como privados, Sí. mayormente privados. Ujú. Entonces, ¿qué ocasiona? Pues mira, ocasiona varias cosas. Lo primero Sí. es poder habilitar la confianza. Cuando tú estás, digamos, creando la economía del dato, tú necesitas básicamente cuatro certezas. Necesitas certeza de que con quien estás compartiendo el dato es quien dice ser, porque a lo mejor tú no lo quieres compartir con todo el mundo, que solo accede a aquello que tú le has dado permiso y solo hace lo que tú le has dado permiso. También que si hay asociado un pago que realmente te paga, y finalmente que los datos que se transmiten llegan digamos, en la condición que es. Con esas Ujú. cuatro certezas, Sí. tú puedes generar una economía, una sana economía del dato. Entonces, GaiaX está ahí proporcionando el framework tecnológico para conseguir todo eso. Y GaiaX España es el hub nacional de GaiaX Europa, que es una organización europea, y Ujú. que nos dedicamos a facilitar que ese framework, que es abierto, Sí. y pueda ser utilizado por todos los agentes del sector para que esa economía del dato redunde y tiene ciertos componentes, llamémosle, de soberanía. No Ujú. tanto de soberanía decir, oye, solo vamos a usar productos europeos, sino decir, oye, yo tengo que saber si estoy dependiendo de una infraestructura que por circunstancias Sí. geopolíticas pudiera cambiar. Claro. No, no. Aquí hablamos, oye, si yo pongo mi sistema crítico de defensa en una nube de Amazon que Ujú. depende del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos dice que nos quites la ESO, pues te puedes imaginar dónde estaríamos. Total- Pues Totalmente. Volviendo al tema de la IA y en el sector público, ¿no crees que se ha producido o se está produciendo una carrera por ir demasiado rápido en materia de inteligencia artificial, en herramientas se está olvidando que lo que tú decías al principio, que lo primero es tener los datos bien organizados y que sean buenos datos? es que no son incompatibles, digamos, son como direcciones perpendiculares. Sí. ¿Tenemos que mejorar los datos? Sí. Afortunadamente la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a esto. Pero luego también estamos pensando en utilizar la inteligencia artificial como mejora de los procesos, etcétera. Yo creo que ahora estamos picoteando mucho. Ujú. Creo que hay que picotear mucho porque, Sí, digamos, si tú me haces esta pregunta hace 18 meses, mi sí. respuesta habría sido otra. Entonces, Claro. estamos en unos tiempos que, y permíteme que sea pesado, es que parece el mismo mundo, pero no lo es. Antes tú le decías en un proyecto, oye, es que a ver dentro de 4 meses y más o menos las circunstancias iban a ser estables. Ahora, desde hace 12, 16 meses tenemos los agentes de IA. ¿Qué voy a tener en 16 meses? Uf. ¿Quién se atreve a decir qué voy a tener en 16 meses? Yo no. Y el Entonces, agente que hoy te está solucionando, seguramente con Anthropic a lo mejor es mucho mejor con OpenAI o con a Gemini. ver, Claro. hace 18 meses el mejor era OpenAI, después Gemini, el de Google, tal, ahora es Anthropic, y mañana ¿quién es? Uno de los chinos, no sé qué. Es que es otro mundo. Parece el mismo, pero es otro mundo. Ahora nos medimos por semanas. Ujú. Alberto, ¿te atreves a decir alguna administración o algún Sí. organismo de sector público que crees que lo está haciendo bien en estos temas? Es decir, en datos abiertos, en IA, en transformación digital, o que se está preparando para hacerlo bien porque a lo mejor ahora todavía se ha dado cuenta que va todo demasiado deprisa y está creando una infraestructura organizativa, de recursos, para decir, oye, lo que viene, aquí A ver, estamos. a mí, a fuerza de ser injusto, porque Sí. seguramente va a haber mucha gente, hombre, yo creo que el trabajo que está haciendo Borja en la Diputación de Castellón es muy importante. O sea, Ujú. es Por favor. muy pionero, aunque digamos el impacto, el alcance, pues es el que tiene una diputación, que no es un gobierno autónomo, no es una gran ciudad como Barcelona, como Sí. Madrid, etcétera. O sea, es una provincia más modesta y además que Ujú. esta tiene un núcleo grande y tiene muchísimos pueblos pequeños, con lo Sí, cual, sí, sí. con perdón, la inteligencia artificial no, a ver si llega la conexión a Internet a según qué pueblo con calidad.
Totalmente. Que hay otro mundo, hay una España a la cual la inteligencia artificial le puede valer muy bien. Dice, oye, pero es que no me llega ni el móvil bien. Claro. ¿Vale? Bueno, el otro día, hace un par de semanas, salía, bueno, aquí en Ciudad Real, ya sabes que yo vivo aquí en Ciudad Real, y salía de la Diputación Pedro Duque pues, con Sí, todos estos temas de sí, implantación de fibra, de satélites, sí, para que lleguen a zonas rurales. Ciudad Real es sí. es la tercera provincia más grande de Llama. España, después de Sí, las sí, lo sé. extremeñas. Y claro, hay sitios y sitios, pero bueno, yo he estado en zonas de Guadalajara, Cuenca, que vamos que Ciudad Real está mucho más avanzado en materia de fibra y de conectividad, ¿no? No sabemos lo importante que es eso, porque esa es la puerta hoy por hoy a desarrollos increíbles. Y además, fíjate, ahora hay ciertas barreras, porque tú antes necesitabas un tecnólogo. Ujú. Este desarrollo que yo te he comentado, spain.meloda.org, Sí, es el trabajo que me hubiese llevado 2 años full time que antes me de la acuerdo IA. me acuerdo de Meloda, me acuerdo cuando lo has visto, Sí, cuando lo has sí, visto. sí. Y entonces dices, pero ¿cómo has podido hacer tú esto? Y digo, es que en realidad no he podido hacerlo. O sea, lo que he podido es ordenarlo, probarlo, etcétera. Entonces, esto te llega un señor en un pueblo de Ciudad Real, tiene una conexión a Internet y te puede montar lo que no está escrito. Hay un podcaster muy, no es asunto vuestro, creo que Sí, se llama, que habla mucho de tecnología y tal, y tiene un capítulo que se envalentona con el tema de cloud hace como un mes o por ahí, y sí, dice, soy el puto Messi ahora mismo. sí, Y dice, yo no sí. soy programador, pero claro, a ver, al final necesitas artesanía en muchas cosas, ¿no? Pero realmente Hombre, a la ver, capacidad es brutal. un baño interesante, yo, bueno, pues por circunstancias laborales lo he tenido, Ujú. de entender cómo está la tecnología es necesario. Sí, Pero tan necesario como esto es tener el foco en lo que quieres hacer. Porque si sabes lo que quieres hacer, al final, por un lado o por el otro, y por ejemplo, de momento, las suscripciones claro. a la inteligencia artificial son baratas. Es decir, 20 euros al mes Joder. es un precio que está al alcance de muchos Y bolsillos. si la gente además puede ir cambiando y tal. Yo estoy en un, por cierto, Exacto. has dicho mucho la palabra pionero. Yo estoy en un programa de formación de IA con Pocho Costa, Sí, que es un tecnólogo sí, argentino, que se llama Pioneros, sí. curiosamente. Pues es que hay que ser pionero y ahora además se abren un montón. O sea, lo que antes no se hacía porque era una chaladura. A ver, cómo voy a recopilar yo 1 millón de distribuciones? 1 millón, más de 1 millón. Claro. O sea, es una locura. Es una Ujú. locura. Te- te- Y espera, y lo mejor de todo, esto es lo que más me gusta. Lo Ujú. hace solo todos los lunes. Claro. No tengo que hacer nada. O Ujú. sea, solo tengo que ver que aquello funciona, que etcétera. Claro, claro, es que estamos también en ese proceso también de Sí, automatizaciones todavía. sí. Hoy hemos hablado mucho de gobierno abierto, tú has sido pionero además de las Mm. personas en la apertura. A mí nos gusta muchas veces hablar, como hace Sí. Carmen Navapolina, la mexicana, de hablar de apertura institucional, que engloba mucho. Mm. Es decir, ¿sigue siendo el gobierno abierto ese motor en la apertura de datos o los datos ya se han independizado del gobierno abierto y van por otro camino? Nuevamente las dos cosas son ciertas. Es Ujú, verdad que sigue, el impulso del gobierno abierto sigue dándolo, pero ahora ha habido un impulso especialmente, y además ahora como se van a poder empezar a tratar, ujú, es que la cosa va a ser de chaladura. De ujú, hecho, yo creo que los gobiernos ujú. en una parte se van a Sí. convertir como en fuentes de datos. Es decir, Ujú, te pongo un caso. Hay una base de datos en España que son las fuentes, los análisis de las fuentes de agua potable. ujú. Yo me acuerdo hace algunos años cuando creé un programa para bajarme las 23.000, ¿vale? Ujú. Y bueno, tuve toda una noche, ¿vale? Eso ahora se hace nada, en nada. Pero lo más importante no es eso, es que te bajas todos los datos y, oye, ahora quiero analizarlos así, así, y vas incluso a poder ayudar al gobierno. Claro. Antes lo hacían algunos chalaos que Ujú, tenían así mucha perspectiva, pero ahora está al alcance de ciudadanos que a ujú. lo mejor saben mucho más de agua que un tecnólogo que se ha bajado los datos. Claro, es que esa apertura te da a que pueda participar el sector privado, sociedad Sí, civil, en muchos sí. proyectos y proponer proyectos. Vamos a ver si la administración, con sus regímenes de contrataciones y normas estrictas, para bien en algunos casos, pero en otros Sí. sitios obstaculizadoras, va a En ser. transparencia, yo creo Ujú, que va a haber un boom en los próximos 6 meses. ¿Por qué? Porque cuando tú te bajes todos los contratos, o vamos, o ujú. buenas partes, las licitaciones, Sí, antes hace,
hacer eso ya en sí era un desafío brutal. Sí. Ese desafío te lo han quitado. Ahora el desafío es analizar, encontrar patrones, cruzarlo con las listas Ahí está políticas. la inteligencia artificial y la inteligencia humana para poder Sí, decir, lo hemos notado, pues nosotros, sabes que trabajamos mucho en transparencia, y una de las cosas que decimos, y también lo hemos notado, es que ahora es muy fácil hacer peticiones de información. Bueno, de hecho, mira, tenemos, sí, lo digo porque seguramente lo vamos a tener las próximas semanas. Tenemos dos herramientas de organización del derecho de acceso a la información en España, bueno, que hemos sí, conocido. Una se llamaba Pídala Info, que era sí, mexicana, sí, de Edu Martín Borregón, el sí, catalán en sí, México, sí, ya muchos años, sí, estuvimos con sí, él en Vitoria, lo sé, en lo la sé. cumbre, y de David Narot en Sí. maldita.es, que es Mm, pideinfo.es. mm, Es alucinante, claro, Narot, vamos a hacer un programa especial, pero solo, es decir, David lo que decía, el español, decía, joder, esto, lo que tú comentabas, esto he tardado en hacerlo un mes y medio, cuanto antes a lo mejor tardaba un año. sí, sí, Es decir, y es una herramienta, pideinfo.es, y vamos a sí. ver qué pasó con Pida la Info, que nació como nació hace años, y cómo evolucionó y cómo se estancó y qué ha pasado, sobre todo en el ámbito mexicano latinoamericano también. ¿Y qué puede pasar con Pideinfo en España, en la España de cloud y de Codex? ¿Sabes? Es decir, Espera, pero hay otra derivada que también es muy interesante, que es, no solo te resuelve la parte técnica, pero es que te puede ayudar un montón a la parte legal. bueno, Antes es hacer los alucinante. recursos, armarlos, Claro, sí, revisar sí, la efectivamente. documentación. Es que lo que hace Pideinfo es que tiene un agente dentro. Además, lo haces dentro de tu Sí, ordenador con el hechizo sí, apropiado. sí, No es sí, tampoco muy complicado. Tienes tu manual sí. y te organiza hasta cómo puedes pedir información por los registros generales, los REC. Claro, claro. Es decir, y te dice el tanto por ciento de posibilidades que tiene en función de la comunidad autónoma, los criterios del Consejo de Transparencia de turno o órgano garante de turno. Sí, Oye, pues esto no, esto que estás pidiendo, pide de otra manera. Yo he hecho alguna petición de derecho de información con una sí. cosita que me he montado en ChatGPT, y es que el salto eso es brutal. Y además lo cotejo con otra IA que te hace de administración opaca que no quiere. Entonces, el mismo trabajo. Es alucinante. Mira, 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 me encanta, me encanta. Está muy bien, está muy Oye, bien. para Sí, continuar, no perder el foco, sí. esta pregunta para mí yo creo que es la más importante, y me pongo así más serio. Mm, Mm, es decir, los políticos en España, los directivos públicos también, los responsables, sí. los que mandan en comunidades, diputaciones, ayuntamientos y tal, Mm. eh, deberían empezar a tratar los datos públicos como una infraestructura estratégica de país. Absolutamente sí, absolutamente sí. O sea, pero fíjate, no tanto o sea, es que va a ser la base para que tú seas un país serio, se pueden hacer cosas en tu país, puedas mejorar la economía. Eso es que vamos a reemplazar. Piensa que dentro de la administración, yo, vamos, el escenario que visualizo es que no vamos a contratar Ujú. funcionarios, vamos a parar de contratarlos probablemente este año y no volvamos a contratar a nadie más. Vamos a empezar a reemplazar con agentes, y eso yo creo que puede ser enormemente beneficioso porque lo primero que le vamos a quitar a los funcionarios van a ser los trabajos tediosos. Claro. O sea, les vamos a limpiar y entonces de repente se van a dedicar a pastorear cosas. Habrá un periodo transitorio donde Ujú, sí, tendremos, y luego tendremos otras limitaciones en el ámbito legal, porque claro, según qué gestión se haga, pues sí. puede tener consecuencias, pero yo creo que no vamos a tener más personal en administraciones públicas. O sea que ese crecimiento que Haciendo hemos esa tarea tenido burocrática, repetitiva, absurda. fuera, Claro, fuera. es decir, yo siempre pongo el ejemplo tonto. Mi mujer es médico, Sí, la sí, llaman todos los años de la sí, gerencia de Talavera sí, para ver si quiere ir a la bolsa como médico de primaria. sí, Pero si tú ya trabajas para el SESCAN, que es el Servicio de Salud de sí, Castilla-La Mancha, ¿cómo coño, perdón, me estás sí, llamando todos los años? ¿No sabes que yo trabajo en eso? Que yo sí, soy trabajadora ya tuya. ¿Cómo me voy a ir sí. de Ciudad Real a Sí, Talavera? Son cosas sí, absurdas, sí, pero hay una persona llamando por teléfono haciendo eso. claro, claro. O sea, no hay un cruce de datos No hay un cruce probablemente. de Bueno, datos. ahí hay, ojo, porque hay ciertas regulaciones que impiden según qué traspaso de datos, y algunas de estas no es malo que existan.
Ujú, Por cierto, una de las cosas en las que ayuda GaiaX o en las que recomienda ujú, es en el uso de credenciales verificables, que parece un ujú, término muy técnico, pero es ujú. que yo pueda responder a la pregunta, ¿tienes más de 18 años? Sin tener que enviarte mi edad. Claro. Es Ujú, decir, hay mecanismos técnicos por el cual, oiga, este señor tiene más de 18 años, se realiza el proceso y obtiene una respuesta, pero no comparte el dato de la edad o, claro. o cualquier otro. Ujú, Entonces, eso permite que, ujú, por ejemplo, oye, yo no puedo acceder a los datos de este señor, pero no quiero los datos de ese señor, pero quiero saber si está trabajando aquí. Y me ujú. dice no. Bien, o me dice sí, entonces no le tengo que llamar. Alberto, ¿sí o no a las famosas oficinas del dato? Barcelona, Alcobendas, la Administración General del Estado. Sí, sí. O sea, yo soy positivo. Si tienen el nivel, digamos, organizativo adecuado, ¿vale? Ujú, ¿Por qué? Porque las oficinas de datos, si no mandan un poco, pues no dejan de ser pues como en algún ayuntamiento cuando sacaban su portal de datos abiertos, que era una página web donde tiraban tres Excels. O sea, claro, tiene que tener. La gobernanza del dato es claro. crítica. ¿Por qué? Porque a ti nos van a medir oye, mira, una cosa que me decía el Ayuntamiento de Madrid, cuando tú vas a estas inteligencias artificiales y le preguntas cuántas fuentes de agua hay en Madrid, Ujú, te daban todas respuestas erróneas cuando los datos abiertos las ponen. Entonces, ujú. si tú eres capaz, como Ayuntamiento de Madrid, de crear esas fuentes, no esas fuentes, esas fuentes de datos que son capaces de poblar los distintos buscadores, Sí, entonces, tú eres una ciudad. Si de repente dice un número erróneo, bueno, las fuentes de agua no son una infraestructura crítica, pero los atascos, el número de tiendas, los impuestos, etcétera, si tú no eres capaz de proporcionar eso para unos sistemas que estén en línea, tú en esa ciudad no se van a hacer negocios, no va a tener economía, no va a dar buenos servicios. mm, me Entonces, la oficina contaba, del dato tiene que ayudar a que todo eso esté disponible para ese mundo futuro que ya está aquí, pero que no nos hemos dado mm, cuenta. me contaba un colaborador que hace portales de transparencia, bueno, que ha implementado temas de inteligencia artificial, herramientas, bueno, con protocolos MCP, todo eso. Vale, Sí, me pierdo un poco, pero la clave está en que le preguntaba por el sí, concejal X y sí, le salía en el portal todo lo que había hecho en los últimos años. Bueno, acotaba sí, el tiempo y tal. sí. Y los propios dirigentes de ese ayuntamiento, que he oído el nombre, se asustaron. Pues claro, salía todo lo que había dicho en los plenos, todo lo que había defendido, sus votaciones. Claro, la transparencia era absoluta, habría que analizarla. Pero dice, güey, es Mm. que esta tía, era una mujer, esta tía, que además ha pasado al grupo mixto ahora, pues sabemos todo lo que ha hecho. Dice, esto todavía no lo pongas en el portal de transparencia, lo dejamos para el año que viene. Pues se asustaban. Bueno, eso también era si tú te acuerdas, en los primeros años de los datos abiertos, dice, oye, es que la gente con esto va a hacer no sé qué, nos van. Y luego en realidad no pasó nada. Es simplemente un susto de que cosas que antes no estaban, Están, no, ahora están, y cuando los tengamos todos, pues es como ir se en bañador por una normalizarán. playa. Mm. Dice, pues tú no irías en bañador digamos, por un edificio público, pero si estás en la playa, sí, pues ya vamos todos en bañador. Pues mira, pues no pasa nada. Bueno, dos preguntas difíciles, nos queda poquito Venga. tiempo. Primero, ¿cómo crees cómo te imaginas la administración pública en el 2030? Vamos a ir a 4 años, en Sí. relación con los datos y la inteligencia artificial. ¿Cómo te imaginas esa administración y qué crees que tiene que hacer la administración para lo que te imagines? A nivel sobre todo de recursos humanos, que A lo has ver. apuntado antes. Para 2030. Sí. 2030, bueno, esto evidentemente, porque si no sabemos que vamos a tener inteligencia artificial en 2 años, esto es muy apresurado. Pero yo creo que vamos a tener un montón de procesos ya automatizados, vamos a empezar a encoger la administración Ujú, pública y va a empezar a acelerar según qué procesos. Para hacer esto, fíjate, el principal problema no va a ser tecnológico, va a ser legal, que sí. tengamos los mecanismos legales para implantar esto. Y fíjate, ¿y la capacidad técnica para implantar esto? Pues no lo veo como o sea, no lo veo mayor obstáculo que Ujú, la parte legal y administrativa. Es así. Esa la veo porque de repente se van a poder hacer cosas que van a desafiar las estructuras de cómo nos organizamos. Y por ujú, ejemplo, te voy a poner un caso muy tonto que es, sí. oye, tú no puedes compartir los datos por GDPR, pero ¿podrías dárselo a un robot para que haga según qué cálculos? ¿Que no es una persona?
¿Y no los está compartiendo? ¿Eh? Claro. Por ejemplo, entonces no tenemos legalidad para esto. O bueno, sí, porque los te la encajan y tal, pero en realidad no tenemos legalidad para esto. Ese va a ser el problema. ¿Y cómo te gustaría ver esa administración en el 2030? Sueña. A ver, a mí me gustaría que fuera muchísimo más eficiente, o sea, los tiempos de retardo me explico, podríamos arrasarlos. Por ejemplo, no las listas de espera en la sanidad, porque ahí necesitas una intervención física, pero todo lo que dependa de un procesamiento de información y de la toma de una decisión en base a eso, eso lo podremos arrasarlo. Cuando digo es que lo que a lo mejor se tardaba 6 meses, se pueda tardar 2 días. O sea, se va a poder arrasar. Ojo, ¿se va a poder hacer sin un marco legal? No. Entonces, ¿cómo vamos a ser de diligentes en tener un marco legal que nos permita hacerlo? Por ejemplo, hoy o esta semana estaba el primer robotaxi en Madrid. 5 o 6 años después de en Estados Unidos. Claro. Porque no había un tema legal. Bueno, ahí están los sandbox, ¿no? Podemos claro, tirarles. Me parece crítico. Los sandbox me parece crítico y el estar probando todo el rato, porque yo lo digo, no es que quiera ser así desafiante, pero por primera vez en mi vida no tengo ni idea qué va a pasar en 3 años. Yo he estado siempre como tecnólogo en lo que va a venir tal. En la vanguardia no sí, que he visto lo ni que va a idea. venir, pero ahora... No tengo ni idea. O sea, no soy capaz de imaginar los efectos sobre la economía, etcétera. Eso decía el otro día en la radio David Jiménez Torres, columnista, profesor y columnista del Mundo, y con esto terminamos. Es la primera vez que no le podemos decir a nuestros hijos lo que tienen que estudiar, porque no sabemos lo que... No lo sabemos. Yo tengo... Hombre, hay carreras que están clarísimas, pero en general... Sí. Hay una... No, a ver, cosas va a haber que hacer. Incluso puede que haya más cosas que hacer que antes. Pero hay una incertidumbre de ¿quién se va a llevar el valor económico? ¿Cómo se va a repartir? ¿Y dónde vamos a focalizarnos en todas estas nuevas posibilidades? ¿Vamos a hacerlo para desarrollar armas? ¿O vamos a curar un montón de enfermedades? ¿O vamos a hacer una economía donde lo que antes un coche valía 30.000 euros ahora pueda valer 3.000? Bueno, pues con nuestra última reflexión, que se nos acaba ya el tiempo, ha sido súper interesante, Alberto. Gracias por acompañarnos en esta conversación abierta con Alberto Abella. Soy Rafa Ayala y esto ha sido Gobierno Transparente Podcast. Si te interesa este contenido, suscríbete en la plataforma de podcast favorita y síguenos en redes en X, LinkedIn e Instagram. Seguimos hablando de lo público la semana que viene. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Rafa, y un placer haber estado aquí.